Hola, bandola. ¿Cómo están? Estamos un día más, una noche más aquí en este podcast llamado Mentalidad 365. Y estamos ya llegando o acercándonos a este podcast que sería el número 63. Vamos a hablar un poco sobre el ego, una primera perspectiva, un primer vistazo sobre el ego. Que saca tu cuaderno, saca tus células, tus apuntes, dedícate estos 10-15 minutos a ti, a tu cabeza, a tu mentalidad. Estoy feliz que estés aquí. Bueno, muy bien amigos, vamos a hablar sobre el ego, ese ego que, ay bendito ego, como a veces nos castiga, ¿cierto? ¿Es necesario tener ego? Es la pregunta, ¿es necesario tener ego? ¿Es pertinente tener ego? ¿Nos sirve para algo el ego? De pronto sí, ¿no? De pronto no lo sé, pero es algo que tenemos que empezar a buscar, a investigar, a preguntarnos, ¿para qué nos sirve el ego? ¿Para qué nos sirve el ego? El ego nos sirve para movernos hacia adelante, para impulsarnos, de pronto para tener nuestro punto o nuestro nivel de automerecimiento correctamente ubicado. O el ego es una atadura que no nos deja avanzar, que no nos deja soltar, que no nos deja avanzar libremente. A veces hacemos cosas por ego, ¿cierto? ¿Todas las veces es malo? ¿Todas las veces es bueno? No lo sé, dímelo tú. El ego, según la definición que da Google, que dice que es la definición de Oxford Language, dice valoración excesiva de uno mismo. Eso es el ego, valoración excesiva de uno mismo. Su ego le impide reconocer que se ha equivocado del mundo. En la teoría del psicoanálisis de Freud, parte parcialmente consciente de la personalidad humana que controla la motilidad y media entre los instintos de ellos, los ideales del superego y la realidad del mundo exterior. Pues el ego, quería buscar la etimología de la palabra ego. La voz del origen latino ego significa yo. Entonces básicamente el ego es ponernos a nosotros o poner un superhumano, un super yo, poner una perspectiva de nosotros más alta de lo que es, darle un poco más de importancia. No tendría nada que ver el ego con el nivel de merecimiento o el querernos o el amarnos, o tal vez será un inicio del ego. Lo cierto es que el ego en la mayoría de veces nos lleva a tomar errores, a cometer errores, nos lleva a tomar decisiones no correctas. El ego es una atadura en nuestra vida. Por ejemplo, nos metemos en un negocio, creamos un negocio. El negocio no empieza a dar dinero en los primeros meses y ya van de pronto años donde el negocio no nos está dando dinero. El ego nos dice que debemos persistir en ese negocio, que debemos quedarnos en ese negocio y nos quedamos ahí por ego. Entonces el ego nos puede impulsar a ser persistentes, pero también nos puede llevar a ser tercos y seguir intentando en algo que de pronto no tiene resultados. Te cuento esto porque yo tuve unos graffiti shop, unas tiendas de graffiti hace unos años, y cuando las abrí estaba muy feliz, mi papá feliz, mi mamá orgullosos. Y después, abrí 2 tiendas de graffiti. Y me acuerdo que después de abrir esas 2 tiendas de graffiti, creo que mi papá ya no está, mi papá fue la primera. Pero esas segundas que abrí, recuerdo que yo abrí estas 2 tiendas de graffiti shop y las tiendas no empezaron a dar. Tenía una ubicada en un sector aquí de Bogotá que se llama Kennedy y otra en Fontibón. La tienda de Kennedy daba dinero, pero suficiente para mantenerse, no daba mucha ganancia. Y si daba algunos meses un poquitico de ganancia, digamos que ayudaba a sopesar la otra tienda que era más pequeña de Fontibón. Duré 6-7 meses así y me di cuenta que no tenía sentido. Así que dentro de un análisis, una introspección, dije tengo que cerrar la tienda de Fontibón. Porque no sé si era lo que lo había visto, lo había leído, lo había mirado, había tenido referentes, no lo sé. Pero lo que sabía era que a veces cuando la gente se apegaba, pegaba el ego a un negocio, podían llevarlo a la quiebra, porque ese apego no dejaba que soltaran. Entonces yo dije tengo que soltar este negocio, me da tristeza, invertí dinero, pero
tengo dos opciones: tener el ego de que yo tengo una tienda, el estatus, el nivel, es que esta es mía, esto es un graffiti shop. En el gremio pues eran los primeros graffiti shop de Bogotá, y podía tener ese ego elevado y decir, es que tengo esto, es que esto es mío, es que yo emprendí. Y tal vez también el miedo al fracaso, el miedo a decir, tuve que cerrar porque no vendimos, tuve que invertir dinero y perdí porque no dieron resultados. Ese ego también de reconocer de que había fracasado, de que había fallado, y que pues en ese momento no tenía la perspectiva de fracasar no está mal, fracasar no es malo realmente, sino es un aprendizaje. Pero me di cuenta que tenía que renunciar a esa tienda y cerrarla, sin importar lo que pasara, porque si no, mes tras mes, después de 6 meses, un año, me iba a llevar a la quiebra. Y así fue como la cerré. La otra tienda duró creo que 2 o 3 años más, y luego cuando empecé a entender un poco los modelos y negocios digitales, también la tuve que cerrar. Gracias a Dios el ego en ese momento no me controló, pero tuve etapas en mi vida donde tenía mucho ego. No culpo a nadie, sino más que a mí mismo, pero mi papá, digamos que por mucho tiempo tuvo como un ego, una personalidad un poco con una autoestima alto, Bueno, sería muy bueno hacer una diferenciación entre ego y autoestima. Tener el ego abajo no significa que no tengamos una buena autoestima de nosotros mismos. Debemos tener una buena autoestima de nosotros mismos. Pero digamos que yo era un niño, fui creciendo y no crecí en la medida correcta, así que empecé a tener ego y empecé a creerme más y empecé a, como que se me fue un poquito la vara para el otro lado. Entonces después que empecé a asistir a una iglesia como a mis 15, 16 años, empecé a equilibrarla. Empecé a equilibrar la autoestima, el ego, el autoestima, el ego, la autoestima, el ego, el nivel de merecimiento, y lo incliné tanto que se fue para abajo. Y digamos que mi nivel de merecimiento bajó un poco, el nivel de sueños y todo esto bajó un poco, y después tuve que volverlo a equilibrar, gracias a Dios, y a la vida lo pude hacer. Entonces el ego nos pone en situaciones bastante complejas. Dentro de estas situaciones complejas están los negocios, pero también está el amor, también están las relaciones. Ese ego que nos dice, ¿cómo me van a dejar a mí? ¿Cómo me van a hacer esto a mí? Y no estoy diciendo que merezcan que a alguien nos hagan o que a alguien le hagamos esto, porque a veces nosotros también fallamos, ¿cierto? Pero a veces seguimos en el mismo lugar, en la misma parte, en la misma situación, por ese ego de decir yo lo puedo hacer, yo lo puedo superar. Y yo he pasado mucho tiempo por eso. Yo puedo superar esto, yo puedo volver a estar con esa persona, yo puedo volver a X o a Y cosa. Y está bueno creer en uno mismo, pero cuando esas decisiones basadas en el ego nos están llevando a un hueco, a un lugar donde sabemos en el interior que no es el lugar correcto, que no nos sentimos bien, que simplemente es el ego el que está jalando esa situación, esa relación, ese comportamiento, pues siento que es un momento donde tenemos que frenar y entender por qué lo quiero, por qué quiero lograrlo, por qué quiero conseguir eso. Hace poco me monté a un Uber, literal iba arrancando el Uber, había un papá y un niño, que el niño tendría unos 11, 15 años, no sé, pues un niño, un adolescente, y el niño hizo como un amague para hacerle un amague como al carro. Eso me dijo el man del Uber. El caso es que el man del Uber, el niño venía aquí de frente, y el niño le hizo este amague hacia adelante, y el man del Uber, en cambio de alejarse, le mandó el carro, le mandó el carro y se lo sacó. Y entonces yo vi eso y yo dije, uy, este man, ¿qué le pasó? ¿Por qué le hace esto al man? Yo no vi al niño, yo vi que era un niño y un señor, pero este man dije que era un adolescente. Y yo le dije, ¿por qué le hice esto? Entonces el papá del niño obviamente le dijo, usted esté mucho y no sé qué, a usted qué le pasa, y se iba a bajar y se iban a empezar a agarrar ahí. Y entonces yo cogí al del Uber y le dije, no, quiero, que yo tengo mucho afán para que se ponga aquí a pelear, le dije. Siga que yo tengo afán, no me puedo poner ahorita en estas. Y el man, bueno, siguió, y yo le dije, fue culpa suya, ¿usted para qué hizo eso? ¿Usted para qué provocó al otro? No, es que me provocó, y bueno, que así los roban a ellos, y bueno, en fin. Yo le dije, vea, lo que pasa es que lo que usted tiene es ego, porque su ego le da para decir, y a todos nos pasa, no es esta persona, a todos nos pasa esto. El ego a él, al conductor de Uber, pues digamos que le dio para decir, nadie me provoca. ¿Usted por qué me va a provocar a mí? Entonces mi ego me dice, nadie puede conmigo, yo voy a poner como mi hegemonía aquí. Y hay momentos donde está bien sacar ese macho alfa y digamos que sacar un poco el pecho, en especial, o a veces cuando sientes que puedes estar en una situación de peligro, tienes que sacar un poco el macho alfa o tu instinto superior, incluso seas hombre o seas mujer, ¿cierto? Y bueno, esto está discusión porque, o sea, sí tienes que sacarlo para defenderte cuando ya es el momento, tienes que verte grande y fuerte,
pero sería más inteligente no dejar que el ego, en unas personas razonables como nosotros, nos ponga en esa situación, sino mejor huir, porque es el ego el que nos va a hacer ponernos, porque nadie me la puede montar, nadie me puede decir nada, nadie me puede pasar por encima, y ese ego a veces nos pone en situaciones pues que no son tan favorables ni tampoco nos alimentan. Creo que hay una justa medida en eso y ahorita mientras lo hablo estoy pensando situaciones que me han pasado últimamente. El caso es que este man del ego, le digo, pues el ego es el que le está diciendo a usted que debe tener la razón. Entonces me contó la historia de un man que iba en Transmilenio y se metió un ciclista por las vías de Transmilenio. Para los que están en otros países es como el metro, bueno, no es un metro, es como unos metrobuses, son unos buses con unos carriles exclusivos. El caso es que el ciclista no se puede meter por ahí, el ciclista se metió por ahí y empezó como a torear, es decir, como a provocar al conductor del Transmilenio, que son los buses inmensos de 2 partes con un acordeón en la mitad. Entonces el del Transmilenio, por no dejarse provocar, le puso el bus encima y le cogió la llanta y le dañó la bicicleta. Afortunadamente al muchacho no le pasó nada, porque el de Transmilenio tenía todo bajo control. Pero ¿qué pasa si le hubiera salido de control un par de centímetros y hubiera ocasionado un accidente fatal? ¿Provocado por qué? Por el ego. El ego decir es que nadie me la monta, es que nadie puede pasar sobre mí, es que nadie, usted por qué me provoca, es que yo por qué me voy a dejar. El ego. Y lo mismo pasa a veces en el carro. Una vez tuve también una mala actitud, yo me provocó un man en un carro y yo iba en la moto y bueno, reaccioné mal. Y cuando me puse a pensar, dije, pues tan pendejo, me dejé ganar por el ego, porque ¿qué me costaba sencillamente respirar? Muchas veces lo he hecho, respirar y decir, ¿qué gano? ¿Qué saco? Con hacer que mi super yo, o mi poderío, o mi hombre interior me diga es que nadie me la va a montar. ¿Qué saco? ¿Qué gano? No saco nada, ¿cierto? Hay situaciones injustas en las cuales sentimos que tenemos que salir y sacar ese ego y literal no dejárnosla montar. Hace poco tuve una negociación con una persona. Desde mi perspectiva, y lo consulté luego con mi socio, yo cumplí mi parte y la otra persona no. Finalmente no me puse a pelear con esa persona, pero no le accedí a los términos que ella quería. Ahí tuve que sacar el ego, pero más cumplir los acuerdos, ¿me entiendes? Habían unos acuerdos entre los dos. Entonces no accedí a ella, la molesté, se sintió mal, me insultó de alguna manera, pero pues yo digo, ¿será que tengo que ceder? ¿Será que tengo que darle todo? O sencillamente pues no me pongo a discutir, pero me pongo en la línea y digo esto es así, es lo correcto y no puedes pasar encima mío. Entonces por eso siento que debe haber como una vara, una vara o una medida justa en la cual debemos tener pues ese autoestima o ese ego o ese punto donde tampoco es dejarnos someter por el resto de las personas, no es dejarnos humillar por el resto de las personas por no buscar conflicto, no, pero es no provocar el conflicto, pero tener bien el carácter puesto. Cuando es justo, ¿me entiendes? Y es lo que deberíamos tratar de hacer. El ego es algo que nosotros tenemos que estar tratando constantemente. Saben que he intentado leer este libro hace un tiempo. El libro es pesado, el libro, pues no sé, yo lo he intentado leer varias veces y no está tan ameno el libro. Cuenta historias chéveres, hermano, pero este es de los libros que no está tan... voy en la mitad, voy a terminarlo de leer seguramente. Pero el libro realmente, el título es muy bueno, pero el contenido no se me hace tan potente. O bueno, el contenido es bueno, realmente lo que siento que no está tan chévere es la forma como lo narra. La forma de escribirlo de pronto no es tan digerible. O de pronto sencillamente no es el momento de mi vida para leerlo y entender, ¿no? Tampoco vamos a condenar el escritor. Pero hay unas cosas buenas dentro de este libro, como por ejemplo hablar de tener que abandonar a las expectativas que teníamos de nuestra vida, tener que reconocer cuando fracasamos, tener que aceptar algún fracaso de nuestra vida, tener que entender que hay cosas superiores, tener que entender que la vida va más allá de simplemente nuestra perspectiva de dominar, nuestra perspectiva de tenerlo todo, nuestra perspectiva de el rechazo. Por ejemplo, la gente que emprende, mis alumnos, cuando les digo hagan videos, muéstrense en redes sociales, si quieren generar dinero en internet, pues generen marca personal, y muchos llegan con el cuestionamiento: es que me da miedo el fracaso, me da miedo el rechazo, me da miedo a hacer el ridículo, me da pena que me critiquen. Y cuando uno se da cuenta, simplemente hay ego detrás de todas esas emociones. Es el ego de decir cómo voy a quedar yo. Pero cuando tú te despegas del ego, te das cuenta que realmente son pendejadas.
La vida pasa, el tiempo pasa, y si hay alguien que te critique por intentar salir adelante, esa persona primero no vale la pena, y lo segundo, la verdad es que pocas veces va a pasar eso, a menos de que conviertas un gran influencer y simplemente por una cuestión de números pues vas a tener un grupo que te va a hacer resistencia. Pero normalmente no pasa eso, normalmente no te critican a menos que estés haciendo un negocio ilegal, estés estafando a la gente. Pero cuando lo estás haciendo bien, el primer grupo, hay unos que no les va a gustar y no te van a decir nada, hay unos muy poquiticos que de pronto te digan algo pero no va a ser nada tan grave, y la gran mayoría es la que te va a apoyar. Es mi perspectiva y es lo que he visto. Y cuando tienes carácter, pues sencillamente tú avanza y desapégate del ego, desapégate del estatus, desapégate del que van a decir, desapégate del que van a pensar, desapégate del y si fracaso, desapégate del y que van a sí, del que van a decir, que van a pensar. Simplemente desapégate y vive y haz que tu vida valga la pena, y si quieres emprender pues emprende, si quieres hacer este o este negocio pues hazlo. El ego nos lleva a muchas situaciones y nos lleva a muchos escenarios donde realmente no tenemos el control, porque el que domina es el ego, es esa mente, es esos pensamientos, es esas expectativas, todo ese tipo de cosas son las que dominan. Y yo trato de dominar mi ego, y te lo digo y con esto voy terminando. Yo hago graffiti hace 15 años, tal vez más, y en el graffiti y en la música funciona por ego, todo es ego. El ego, por ejemplo, mucho más joven, si tú hacías un graffiti en un muro y alguien venía y te lo rayaba, entonces tú decías, o te lo tapaba, decías, ¿por qué me tapas el graffiti? O ¿por qué me tapa el graffiti? Y entonces empezaban algunos a pelear, a discutir, se iban a los puños, incluso guerras de pandillas, por ese tipo de pendejadas. ¿Por qué? Porque alguien tapó algo que yo hice, que es una firma, es unas letras, es efímero, el graffiti es efímero, pero pues es el ego de decir, este es mi territorio, yo controlo, yo domino. Pero ocasionar incluso peleas por eso pues se me hace, entiendo que sea en arte, ¿no? Pues me tapo, yo lo tapo y igual es ego, pero es como un juego. Pero cuando ya se convierte en un contacto físico, pues ya no tiene sentido, es morir al ego, es morir al que van a decir, es morir al yo tengo la razón, yo tengo el poder, yo soy el jefe, yo soy el duro. Y todo este tipo de cosas simplemente llenan nuestra cabeza de basura, llenan nuestra cabeza de cosas que no nos aportan. Mi llamado y mi recomendación es a que analices el ego, pero a que te desapegues del ego. Desapégate. Desapego es desapegarse, ¿cierto? Entonces desapégate de las cosas que te atan a resultados, a momentos, a organizaciones, a equipos, a puntos, a emprendimientos, a relaciones, a familiares, a barrios, a ciudades, a países. Despeguémonos de todo esto. Porque cuando nos despegamos de todo eso vamos a entender, como decían los primeros podcasts, el doctor Joe Dispenza, vamos a poder dejar de vivir en ese pasado conocido, vamos a dejar de vivir ese futuro predecible y vamos a vivir en un futuro completamente distinto, porque desde el presente lo estamos creando, porque decidimos romper ese tipo de cadenas. Esto era pues una introducción o un mensaje sobre el ego. Ojalá el ego no nos atrape, ojalá el ego no nos domine, ojalá podamos ser felices y dejar que otros sean felices, ¿cierto? Soltar. A mí esto es un mensaje que me estoy dando a mí mismo en este momento. Jeff, aprende a soltar, aprende a perder también. Está bien perder, ¿cierto? ¿Por qué tenemos que ganar siempre? ¿Por qué siempre tenemos que ganar? A veces perdemos y está bien, no nos hace perdedores, simplemente perdimos en algo y hay que aceptarlo y dejar fluir y dejar que otros sean felices y soltar a las personas y soltar las relaciones. Y si estoy yo líder de un equipo y esa persona quiere irse de mi lado, soltarla, que lo haga. Si yo por ejemplo creo un equipo, o los que hacen redes de mercadeo, o por ejemplo yo que tengo alumnos, y si un alumno quiere irse de mi comunidad y entrar a otra comunidad, ¿por qué tengo que enojarme? ¿Por qué no solamente soltar y dejar que se vaya? Porque es el ego decir, ese alumno es mío, esta cosa es mía, esta persona es mía, nada es tuyo. Somos efímeros, pasamos. Hoy estamos, mañana no, y el mundo va a seguir. Y nos apegamos y creamos malas emociones y vivimos ahí como con esas emociones que no nos dejan fluir, no nos dejan estar tranquilos, no nos dejan vivir en la plenitud que siento que Dios nos quiere hacer vivir. Ahora imagínate esto de la guerra de Ucrania y de Rusia, es dinero, pero al final es ego. ¿Quién tiene más dinero? ¿Quién tiene más poder? Es ego. Estos manes se van a morir en 10, en 20 años.
y van a dejar eso vuelto una marca en la historia con cientos o miles de muertes. ¿Por qué? Ego. El ego mata al ser humano. El ego arma guerras. El ego arma guerras internas. El ego nos hace cargas duras. Y estoy trabajando en esto, no estoy resuelto, no estoy completado en esta materia, no la he pasado al 100%. Simplemente esto es un podcast donde hago mis propias reflexiones, donde comento lo que estoy pensando y donde me sirve para hacer esa introspección y decir al carajo con el ego. Un saludo para todos, amigos. Si te gustó, suscríbete, compártelo, déjame saber qué piensas sobre esto. Creemos hilos de conversación, de discusión, de debates sanos, sin ego, sino con respeto y pues cariño. Un saludo para todos y nos vemos a la próxima. Chao a todos.